Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Exurge Domine Podcast, un lugar donde hablamos de filosofía, ciencia y religión. El día de hoy, pues querida audiencia, me complace y estoy bastante feliz después de aproximadamente 2 años, la verdad no recuerdo exactamente, de inactividad tanto en la página, el blog y también el canal de YouTube. Este proceso en el que, bueno, este nuevo proyecto, el que arrancamos y lamentablemente no pudo terminar de cuajar en un primer momento, pues bueno, ahora venimos nuevamente a hacerlo, ya venimos para quedarnos. El día de hoy, querida audiencia, como primera actividad para poner una pequeña reactivación en la página, me gustaría pues tener esta presentación y también compartir con varios amigos que en este momento nos están acompañando al respecto del tema ¿quién es el hombre? Acerca de la masculinidad moderna bajo una perspectiva católica. Esta pregunta que de forma personal a mí me remite al título de Antropología Filosófica ¿quién es el hombre? De Leonardo Polo de la Universidad de Navarra, el cual me parece que retrata aspectos muy importantes tanto de una perspectiva católica, cristiana y filosófica tomista acerca del hombre. Pues bueno, el día de hoy venimos aquí a platicar, bueno, yo vengo a moderar realmente, dejo aquí a los expertos hablar en lo suyo, venimos a hablar sobre este tema y me gustaría presentarles a cada uno de nuestros contertulios, los cuales están excelentemente calificados y aparte me consta a mí que son hombres católicos hechos y derechos, para decirlo de esta manera. Bueno, pues como primer invitado me gustaría presentar al maestro Juan Cabrera. Él es maestro en filosofía por la Universidad de Texas en El Paso y también está estudiando en este momento consejería mental también en la Universidad de Texas en El Paso. Está estudiando su maestría también. Juan, no sé si te gusta, si gustas presentar algo más, compártenos qué es lo que haces, investigas, algunas afiliaciones, etcétera. Hola, buenas a todos. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí muy feliz de estar aquí con ustedes, pudiendo compartir este tema tan importante sobre todo para nuestros tiempos, ¿cómo podemos decirlo? Antimasculinos, si lo decimos de esta manera. Em, bueno, yo a lo que me dedico ahorita, yo trabajo en un hospital psiquiátrico, así como tú dices, estoy estudiando, también trabajo. Lo que me dedico en el hospital, pues es justamente de consejero, aunque todavía no me gradúo, se me permite ejercer de cierta manera. No puedo hacer absolutamente todo, pero sí me permiten hacer ciertas cosas. Em, También ahorita tengo el cargo de ser el presidente de un capítulo del Thomistic Institute, que tiene su sede en Washington, pero el capítulo lo tenemos en la Universidad de Texas en El Paso. También pertenezco a la organización de psicología realista Eche Homo en Argentina. También se me ha permitido ser parte de esa organización y pues realmente a lo que me dedico es a mi familia ahorita, a trabajar, y estudiar. No tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas más. De vez en cuando una que otra investigación corta, pero nada más profundo. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por acompañarnos. La verdad estoy muy emocionado de lo que nos puedas aportar, pues tanto tú como todos, ¿no? Todos aquí. Este, estoy apenas cayendo en cuenta, estamos en el Día del Padre, felicidades. Muchas felicidades por esto, ahora de que ya eres padre. Sí, Este, gracias. que San José te bendiga y te conceda ser un gran padre como él. Muchas gracias. También bueno, para nuestra audiencia que nos está escuchando, bueno, nosotros ya tenemos un tiempo de conocerlos. Yo soy el más nuevo que se acaba de integrar aquí al circulito, al grupito, pero realmente José, Alejandro y Juan, ¿cuánto tiempo llevan de conocerse aproximadamente ustedes? Yo tendría ¿cuántos años tenías, Alex? Yo tenía 17, 18 cuando te conocí. Sí, pues yo también más o menos los mismos años, 17, 18 ya. Tengo 32 ahorita. Yo tengo 30, entonces tú tenías Ah, 20, güey. órale. Entonces ya estamos hablando de como 15 años de que se conocen. Y Bueno, a Sí, Prisi yo lo conocí, que ¿cuándo nos conocimos, Prisi? Cuando tenía 16, vato, Yo ya tenía como 21 más o menos. y a Tibu lo conocí cuando tenía 15, nada más que no éramos tan cercanos. en el seminario. órale. Seminario. Por cierto, querida audiencia, nuestros tres invitados de aquí han sido seminaristas, es decir, fueron seminaristas en su tiempo.
descubrieron que no era por ahí el camino y pues ahorita ya son laicos, padres de familia, próximos a casarse, etcétera. Entonces tienen esa experiencia además que nos pueden abonar, la experiencia de la vida religiosa, al menos desde el punto de vista que ellos lo vivieron, que fue el seminario diocesano. Entonces, pues me paso con el siguiente. Me complace pues anunciar y también presentar a un amigazo que a él sí yo lo tengo ya varios años de conocerlo, a José. José, él es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un crack para la filosofía, honestamente. Le encanta Kierkegaard, entonces yo recuerdo que nuestra primera charla que tuvimos fue principalmente de filosofía, fue prácticamente sobre lo que trató toda nuestra plática, él desde el punto de vista de Kierkegaard y yo desde el punto de vista de Pascal, ahí platicando un poco de existencialismo y todo eso. Ay, ay, ay. Entonces, ya así de que ya procedo a presentarme o... Ok, bueno, sí, no, es que como ya estamos dijiste, con es que apareció el mensaje ese, de hecho estamos a 10 minutos, no hay problema, ahorita que se cierre y lo volvemos a abrir, no hay problema. Ok. Igual yo lo corto todas estas partes aquí, las corto y listo. Ok, entonces no sé, no sé, José, si te quieras presentar, quieras compartirnos algo de ti, qué es lo que haces, qué te gusta, etcétera. mi nombre es José Prisciliano Guzmán. Parte de mis estudios en filosofía fueron en el seminario, por así decirlo, donde revalidé. Fue propiamente a través de la Universidad de Zacatecas, solamente 2 años. Y pues me he dedicado propiamente al servicio en la Iglesia Católica de Ciudad Juárez, a través de ciertos activismos en redes sociales, ya sean pequeños, por así decirlos, y también en el servicio a los más necesitados a través de las comunidades del Banco de Comida de Dios, en el antiguo basurero y pues la mayoría de las asociaciones que se dedican a migrantes. Actualmente no desempeño como tal el servicio, pero aquí seguimos tal cual, adelante. Y pues ya tengo el gusto de conocerte a ti desde hace tiempo, Ángel, y pues un gusto, gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. No les había dicho, querida audiencia, pero es que como nos conocemos ya de rato, pues, por ejemplo, a José yo lo conozco por Prisciliano, por Prisi, entonces para que sepan que es él cuando nos referimos a él. A Juan todos lo conocen por Tibu, entonces para que sepan que estamos haciendo referencia a él. Y Alejandro, a ti te llaman por Slash, ¿verdad? Según... Bien, ¿sí es Slash? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? Sí, ok, No, ok. sí, sí, así. Muy bien. Entonces, ya para presentar a nuestro último, pero también importantísimo invitado del día de hoy, me gustaría y me complace mucho, pues, presentarles a Alejandro Ochoa. Él es licenciado, bueno, está estudiando la licenciatura, y corrígeme si estoy mal, pues, en Desarrollo Humano y Familiar por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el matrimonio y las familias. Y de la misma manera, él es diplomado en Teología del Cuerpo por el mismo instituto. Nos complace tenerte aquí, Alejandro. La verdad estoy muy emocionado por lo que nos puedas platicar, lo que nos puedas compartir. No sé si algo que gustes compartirnos. Este, pues, pues meramente para darme a conocer un poquillo más, ¿no? Pues también, sí, como dices, estoy aquí en el Pontificio Teológico Juan Pablo II, en la sede de Guadalajara. Acabo de pasar a tercer semestre. Soy originario de Ciudad Juárez, El Paso, y tengo aquí voy para el año aquí en Guadalajara. Y pues allá todo mi rato de servicio y de formación fue en la diócesis de Ciudad Juárez, en la parroquia Todos los Santos, y de ahí pues conocí a Tibu y a Prisi. Y ya, soltero. Soltero, es lo más importante, soltero, hombre soltero. Sí, porque ya uno es padre de familia, el otro está próximo a casarse, entonces pues nosotros solteros. Estamos. Es, Pónganse las pilas para atraparlos. Ya sé, no manches. Atraparlos como Pokémon. Esto es marketing también, ¿eh? Bien, ok, miren, querida audiencia, el día de hoy, si se pueden dar cuenta, no es una charla demasiado formal. De hecho, no teníamos la intención de hacerla formal, queremos hacerlo más como una tipo plática entre amigos, etcétera, y que ustedes estuvieran con nosotros también escuchando. Y por supuesto, pues estamos atentos como siempre a la caja de comentarios. Si tienen algún comentario, alguna idea que nos quieran dejar, pues ahí estaremos atentos. Y de la misma manera, si alguien se quiere poner en contacto aquí con Slash para, pues no sé, hacerle la lucha,
pues igual mándeme mensaje ahí al privado y los podemos poner en contacto. Entonces, Hacerle la lucha. se vio muy feo. No, no, está bien. Mm, Muy bien, entonces, pues, ¿qué les parece si ya habiendo presentado todo esto, pues damos una pequeña introducción al tema? ¿Qué les parece? Va, 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 Bueno, va. muy bien. Me gustaría comenzar a hablar, o más bien que nos compartieran cada quien desde su perspectiva y su punto de vista, esta pequeña pregunta, vamos a llamarla una pregunta detonadora. ¿Qué es la masculinidad? Es decir, ¿qué es lo que entendemos? Eh, por ejemplo, a día de hoy, y esto es como un fenómeno que he estado observando bastante. Si estoy volteando, querida audiencia, si ven que de repente volteo para allá es porque tengo dos monitores, entonces estoy cuidando a los dos. Este, He estado viendo este fenómeno de recientes creadores de contenido, tanto en TikTok como en YouTube, como en Facebook, etcétera, que tienden mucho a hablar sobre la masculinidad. Y por ejemplo, normalmente se ubica todo esto en el tema de las citas, ¿no? De cómo se debe de comportar un hombre al respecto de una mujer, pero ya después empiezan a abarcar un poco más de áreas en el que empiezan a decir de que el hombre debe ser, por ejemplo, no estoy seguro si lo dijo él, pero voy a poner palabras en su boca si no, Jordan Peterson, que yo creo que todos aquí conocemos, ¿no? De que dice que el hombre tiene que ser no violento, pero que tiene que ser alguien, ¿cómo se le llama esta palabra que se me acaba de ir? Tiene que ser ¿Agresivo? peligroso, Perdón. peligroso, pero al mismo tiempo controlado. Es decir, tienes que ser peligroso para que no pasen por encima de ti, pero al mismo tiempo tienes que saber controlarte lo suficiente para seguir teniendo esta caballerosidad detrás que caracteriza al hombre. Esto me abre también abre a toda una reflexión antropológica de quién es el hombre, título de esta plática de hoy, y me gustaría preguntarles a ustedes, desde sus perspectivas, desde su formación, ¿quién es el hombre? No sé si quisieran tomar la palabra a alguien o si se la doy a alguien. Pues si gustas dársela a alguien. Bueno, a ver, me interesa la perspectiva de Alejandro. A ver, Alejandro, ¿qué nos puedes compartir de para ti quién es el hombre o en lo que tú has estudiado, tus reflexiones, etcétera? ¿Quién es el hombre tal cual? Pues como tal, digo, por lo que yo he podido ir profundizando un poco, pues el varón es una experiencia de la vivencia humana, ¿no? Y que solamente son dos y es hombre y mujer. Entonces el varón se entiende en relación con la mujer. Y viceversa, ¿no? La mujer se entiende en relación con el hombre. Eh, pero partiendo de esto, un poco así de lo que dice Jordan Peterson, que a mí sí se me hace muy correcto lo que dice, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser violento, pero que se sepa controlar. ¿Por qué? Porque tenemos esta impronta de salir de nosotros, ¿no? O sea, tenemos esta naturaleza de salir, de proteger y de ir inclusive, bueno, como dijimos que no iba a ser formal, lo voy a decir como lo se me viene a la mente, ¿no? O sea, que sale de sí y se avienta, inclusive, perdón, a lo pendejo, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque nos gusta esta sensación de ¿cómo podría decirlo? De peligro, ¿no? Obviamente son muchísimas otras cosas más, ¿no? Pero o sea, nosotros tenemos esta cualidad de lo violento, de lo, de abrazar el peligro. Y vuelvo a lo mismo, que todo esto se relaciona para nuestra relación con la mujer. O sea, el hecho de que nosotros tengamos esta capacidad es por el hecho de la protección y al mismo tiempo porque estamos hechos para ser padres. O sea, creo que la persona en sí, tanto la mujer como el varón, nos entendemos en la paternidad, porque es donde nos salimos totalmente de nosotros mismos. Y digo, Tibu tiene la experiencia de ser padre de familia y nos lo ha compartido, pero inclusive creo que también nosotros, ¿no? Si tenemos hijados o personas a nuestro cuidado, es cuidar a la persona, y eso es creo que la cualidad más importante que tiene el varón, ¿no? Esta impronta de cuidar, esta necesidad de cuidar a los demás y pues salirle al quite por los otros. Ok. Me parece muy interesante lo que mencionas y de hecho me gustaría profundizar en un punto que en un momento les comento. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa nada más para cerrar la sesión y volver a entrar para volver a tener el tiempo completo? Sí, dale, dale. Ok.
5 minutos más tarde. Ahí estuvo ya. Muy ¿Hay bien. tacos? Sí, lo que yo quería agregar es que tal vez sería importante contextualizar la frase de Peterson para que no no malentendieran la cuestión ¿qué fue? Violento. Violencia, ajá. Sí, o Yo sea, no la he visto, no puedo comentar acerca de ella porque no la he visto. Imagino por el pensamiento de Jordan Peterson que tiene que ver con una cuestión biológica y evolutiva, ¿no? Porque eso es a lo que es su teoría psicológica, a la que él tiende. Pero tal vez decirla así nomás, la gente puede entenderla de manera muy coloquial y puede malinterpretarla. sí, lo que Jordan Peterson dice, o sea, o sea, es el hecho de que el hombre por esta capacidad que tiene pues, inclusive de ser más grande y que biológicamente somos más fuertes, es el hecho de que tenemos que ser violentos, pero violento significa, o sea, entendiendo que nuestra violencia la tenemos que dominar. Ujú. O sea, es más, Como más protector, moralmente- por decirlo así. es más correcto, más la persona, el hombre, el varón que logra dominar su violencia, que sabe cuándo utilizarla, por ejemplo, o sea, en el momento de peligro y que es necesario utilizarla, vale más ese varón, o sea, vale más en el hecho de que pues, tiene más dominio de sí mismo, ¿no? Que Ujú. cualquier cabrón que se deja guiar por sus pasiones y que se pelea y todo, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí creo A que eso ya se entramos refiere. a, creo que ya estamos entrando también a un tema bastante interesante con lo que mencionas al final, ¿no? Del dominio de las pasiones. Me suena muy platónico también ese aspecto. Bueno, más bien socrático, diría yo. Por la filosofía de Sócrates. Pero pues también me Ujú. interesa, no sé, Juan, ¿qué nos puedes compartir al respecto tú con tu experiencia de padre? Ahorita Ujú. Alejandro decía, ¿no? De que de todo este rollo de la familia, la protección y demás. Claro. Tú desde tu experiencia como filósofo y como padre, ¿qué nos puedes comentar? O sea, para ti, ¿quién es el hombre? Pues mira, fíjate, algo que se me hace bien padre lo que dijo Alex al principio y es algo que a mí me hubiera gustado, bueno, que quería mencionar, es esta idea de que no se puede entender al hombre sin la mujer. Yo pienso que un discurso muy común ahorita es, por ejemplo, desde el lado del feminismo, y es a lo que me refería hoy, ¿verdad? Es una sociedad que constantemente está atacando a lo masculino, al hombre, lo pone como algo malo, tiende a reflexionar sobre la mujer, todos esos estudios que hay de género, por ejemplo, en la Universidad de Texas en El Paso hay estudios de mujer, sobre la mujer, pero desarraigando a la mujer totalmente del hombre, como si no existiera el hombre en la vida en la configuración propia de la mujer. Y yo pienso que eso es algo importante que resalta Alex, porque el papá, o mi experiencia es así, mi experiencia como papá, como hombre, no se puede entender sin mi esposa o sin la mujer. Em, y es algo bien padre porque justamente esta es una idea que una filósofa mujer muy importante en la historia del cristianismo y del pensamiento que se llama Edith Stein, no sé quiénes la conozcan aquí del público, se la recomiendo eh, eternamente leerla. Es ella justamente la que definiendo a la mujer la hace a través de una relación con el hombre, o sea, jamás la separa de la relación con el hombre. Y para entender al hombre, pues lo hace a referencia de la mujer también. Ella los va a distinguir entre feminidad y masculinidad, ¿verdad? ¿Qué es la masculinidad? Va a decir ella. Bueno, el ser humano es sustancia individual, naturaleza racional, que es el típico, o animal racional, que es el típico significado que le da Aristóteles y Santo Tomás de Aquino al ser hombre y al ser persona. Pero ella va a decir que la masculinidad, Edith Stein va a decir, la masculinidad o la feminidad son modos de ser de este ser humano. Es decir, hay dos modos de que este ser humano se expresa en el mundo o que vive en el mundo, como masculino o como femenino. Y para entender lo masculino, se hace a través de entendiendo que lo masculino vive en una comunidad donde convive ¿cómo puedo decirlo? Se complementa con lo femenino. Lo masculino no puede tener una vivencia total de su masculinidad sin la vivencia en convivencia con la feminidad y dependencia de cierta manera con la feminidad. Y algo que dice a mí me interesa mucho lo que dice Alex y de lo que están hablando
de la violencia y todo esto, cuando se entiende en el contexto propio de lo que Jordan Peterson creo yo que quiere decir, o por lo que está diciendo Alex, y siguiendo a Lichtenstein, es que la violencia en el sentido de fuerza para protección de la comunidad, no para atacar a la comunidad. De hecho, Lichtenstein va a decir que eso pasa cuando la violencia o la fuerza del hombre se utiliza para atacar a la propia comunidad que tiene que proteger, que es su familia, sus seres queridos, la gente, pues toda la comunidad. En realidad la fuerza del hombre siempre fue, en el sentido evolutivo, fue para protegerse de lo extraño, de lo externo, ¿verdad? Que era pues, los animales, las bestias, etcétera, etcétera. Y pues en dado caso que hubieran, no sé, invasiones, proteger a sus familias, ¿no? Pero es porque el hombre está, dice Lichtenstein, está configurado, está hecho para ser configurador y protector, es lo que dice Lichtenstein, ¿verdad? Es el modo en que el hombre, la masculinidad se expresa, o es el modo en que el hombre como masculino, el ser humano como masculino, vive en la comunidad como un configurador y protector. Y por eso la misma biología del ser humano, del varón, está constituido de cierta manera pues para poder ser este protector y configurador. O sea, la fuerza, le llama Jordan Peterson la violencia, yo le diría la fuerza, ¿no? Es justamente esto que sirve para la construcción, configuración, ¿verdad? Y la protección, o sea, el cuidado de la familia, el cuidado de la... Y eso es algo que cualquier papá que esté viéndonos lo va a entender en cuanto tú sabes que eres papá, hay algo que cambia en ti, o sea, ya de por sí el hombre sí es intenso, de cierta manera con su fuerza y todo, pero cuando es papá, como que se pone a la defensiva de muchas cosas, y yo pienso que es algo muy biológico, que no lo puedes controlar, es algo que solo te pasa, o sea, no lo controlas, no lo piensas. Fíjate Pero que sí. me llama mucho la atención lo que mencionas porque me parece que ya estamos adentrándonos en muchas áreas. Es decir, a partir de este punto podemos irnos desde metafísica, por ejemplo, eso que mencionas de la definición del hombre de Aristóteles y de que usa Santo Tomás, que yo también lo pienso que es más propiamente una definición del ser humano. Ujú. Un ser que se expresa bajo dos modalidades distintas. Esto me trae a recuerdos a un debate que tuvimos ahí en la clase cuando estudiaba filosofía, en la clase esta de metafísica. El Ujú. profesor nos preguntaba, ¿existe la sustancia del hombre y la sustancia de la mujer? ¿O es solamente una sustancia? ¿O no hay sustancia tal cual y todo es una construcción social alrededor, un constructivismo alrededor de este ser hombre y ser mujer? Entonces, este, pues partiendo, ¿no? De esto que tú acabas de mencionar, a mí me surge la duda entonces, un hombre golpeador, un hombre que maltrata a su familia, es un hombre defectuoso, a final de cuentas, entonces es un hombre Claro, que no cumple con su rol de hombre. Vaya, o sea, exacto. no hace lo que debe de hacer porque no apoya a la comunidad, no apoya a su familia, no los protege, no cumple con su rol. Es lo que estoy entendiendo. Sí, Este, sí. sí, sí, adelante. No, termina, perdón. De hecho, le quería preguntar ahora a José, él que, por ejemplo, es que me gusta mucho, ¿no? Aquí el panel de cómo estamos, que, por ejemplo, sin contarme a mí, pues está Alejandro, que él puede hablar de la perspectiva del hombre soltero, está José, que puede hablar de la perspectiva de este hombre que ya está próximo a casarse, a dar este paso, y estás tú, que tú ya hablas desde la perspectiva de un padre de familia, de alguien que ya conformó una comunidad. Entonces, me gustaría preguntarle a José, José, ¿tú qué piensas de todo esto que hemos estado hablando? De hecho, complementando lo que ya estaba diciendo Tibu, el problema de la sociedad actual no es tanto que haya masculinidad tóxica, sino por la falta de masculinidad propiamente. Hay una frase de Chesterton que creo que queda justamente para este lugar en cuanto al hombre. El hombre es una clase incomprendida en un mundo moderno. Dije, justamente cuando estaba desarrollando y estudiando un poco acerca de este tema, dije, bueno, vamos a preguntarle a algunos hombres qué opinan acerca de definición de qué es el hombre y qué es masculinidad. Y lamentablemente me topé con lo más triste. Con cada definición. Hombres, sí, no. Hombres que me decían, en realidad no sé a qué te refieres, pues simplemente me decían, bueno, pues no sé qué sea un hombre, no sé qué sea masculinidad, pero yo siempre que he escuchado algo que se refiera propiamente a esta definición es toxicidad. Siempre que hablan de actitudes masculinas se refieren al machismo, que por sí mismo el machismo no refiere a una masculinidad propiamente sana. Digámoslo así,
el machismo en sí mismo es un producto de los hombres que tienen problemas en su propia identidad. De hecho, algo aquí un poquito polémico es, podríamos decir que el machismo propiamente, del machismo nace su hijo más, digámoslo por así decirlo, más podrido, es el feminismo radical. Aquí ya empezamos a ser funados a partir de estas palabras. Y además... Ya lo veía venir, güey, ya lo veía venir. Y justamente les preguntaba a ellos, pues es así como que, bueno, eres hombre, me deberías de decir por lo menos una definición. Algunos me supieron decir, por ejemplo, que era cuestión de caballerosidad, cuestión de actitudes en cuanto a hacerte responsables, y creo que de cierta manera están bien, pero la masculinidad va a algo más. Y justamente fue cuando me puse a investigar un poco en lo más progre, que es Wikipedia. Dije, a ver qué opina Wikipedia acerca de esto. Y Wikipedia en pocas palabras decía, la masculinidad se refiere solamente a hechos culturales y actitudes que hacen a un hombre el ser masculino. Y en una parte de abajo decía, la mujer puede llegar a ser masculina. Y fíjate que ya estamos presuponiendo ahí una metafísica de corte sartreano, es decir, yo no puedo dejar de identificar, por ejemplo, la ideología de género, sus raíces metafísicas se basan en el existencialismo que propone Sartre, que a la vez es un constructivismo que se expresa, pienso yo, en la frase de la existencia precede a la esencia, y que después Simone de Beauvoir la va a tomar, la va a transformar en la mujer no nace, sino que se hace, que es como un corolario, ¿no? Que puede salir de ahí, y de ahí, partiendo de esa metafísica, sale toda la cuestión de género que tenemos ahora. No sé, sí, José, creo que te interrumpí. De hecho, fíjate que algo que se me hizo triste, además de estas definiciones que me daban, eran que les da miedo opinar. O sea, literalmente es como que tenían alrededor de ellos algunas mujeres y decían, bueno, ¿cómo opinar desde la masculinidad sin decir que es machismo? Y es así como que no, o sea, necesariamente la masculinidad no va por ese camino. O sea, la que masculinidad... estamos siendo machistas en este momento. Justamente en este momento estamos siendo muy machistas con nuestras definiciones, porque no solamente el hombre puede llegar a ser masculino. Y Alejandro, o sea, bueno, primero que nada quiero dejar en claro de que me gustaría que nos robáramos la palabra, es decir, métanse, interrúmpanse y todo, ¿no? Alejandro, ¿qué nos puedes compartir al respecto de el ser hombre masculino en esto que ya hemos hablado, pero en la familia? Antes que nada, ahorita Tibu estaba mencionando, no sé si fue Tibu o fuiste tú, Ángel, con respecto a lo de la masculinidad y cómo el que tiene que proteger a la familia por lo mismo de su biología y todo esto pues es el hombre, ¿no? Y digo, bueno, aquí Tibu, tú corrígeme si me estoy equivocando, ¿no? Pero, o sea, en Persona de Acción de Wittiwa, se remarca mucho el hecho de que la persona se va configurando y va haciéndose a sí mismo sus acciones, siempre y cuando la persona actúe en base a lo que quiere ser o su fin último, se va realizando. La persona que no actúa a fines de su fin último, pues no se realiza, que técnicamente pues se va viciando, ¿no? Y pues el machismo tenemos que entender qué es eso. O sea, el hombre que no ha comprendido que su ser es para donarse, que su ser es para el prójimo y que su masculinidad está hecha para otros digo, aquí estamos hablando principalmente de la fuerza que tiene el hombre, ¿no? Pero, o sea, nuestra fuerza está hecha para proteger a los demás. Entonces, proteger a los demás y proteger tu patrimonio, proteger aquello que tú tienes, y también citando a Chesterton, ¿no? Como pues esta frase que tiene de que el soldado no, parafraseándolo, el soldado no pelea porque odia al enemigo, sino porque ama lo que está detrás de él. O sea, el varón cuida porque ama lo que tiene. El hombre que no hace esto es una persona que se va viciando y que se va encerrando en sí mismo. Y ahora, la masculinidad en la familia, respondiendo, y yendo un poquito a lo que tú mencionabas, pues hay que entenderlo, ¿no? Que la masculinidad no es algo que nace como palomitas, o sea, es algo que se aprende, ¿no? Que se va cultivando. Se va cultivando y que se aprende de otros varones.
lo que dice Prisi es muy cierto, o sea, no es que haya masculinidad tóxica, lo que pasa es que hay una carencia de lo que es la masculinidad. Entonces, y creo que aquí, digo, hoy es Día del Padre y Irónicamente, esto no fue... irónicamente hoy es Día del Padre digo, entre nosotros nos hacemos esta burla, ¿no? Con algunos compas, ¿no? De que felicítame a tu papá, se fue por cigarros. O sea, pero ¿por qué ese chiste está, güey? O sea, porque es algo que pasa, el humor evidencia lo que pasa en la sociedad, ¿sabes? Entonces, si ahorita este chiste es muy común, es porque muchas de las personas con las que nos rodeamos en México o en Estados Unidos es que no tuvieron una figura paterna. Entonces, Entonces no no hay está... figura paterna, son las mujeres las que se encargan de criar. Entonces, el niño varón no tiene de dónde asimilar esto que es la masculinidad. Entonces, o sea, estamos viviendo en una falta de hombres masculinos. O sea, hay hombres, pero hay hombres que no, que nadie les enseñó a ser hombres tal cual. Eso es lo que... Justo. O hombres que les enseñaron ser varón, pero con una imagen, pues muy violenta, o sea, queramos o no, sí hemos, o sea, sí en el pasado, pues el varón era el todas mías, ¿no? Pues el machismo. Y pues, se crearon con esa idea y pues eso se va pasando. Entonces, la familia es el centro donde la persona aprende a hacer o sea, o varón o mujer, que eso permea todo lo que son. O sea, y lo aprenden viendo a una figura de respeto que pues, son los padres. Y por De ejemplo... hecho, Sí, perdón. adelante, adelante, José, adelante, adelante. De hecho, estadísticamente, Alex, confirmando justamente lo que tú estás diciendo, actualmente, sobre todo revesé aquí en la situación de Estados Unidos, el factor del que un hombre no se realice, digamos, formalmente en cuanto a carrera, o incluso terminó siendo un criminal, da la coincidencia de que muchos de ellos no tuvieron una figura paterna. Y esto no es algo que yo estoy diciendo como tal, esto es estadística. Esto es algo que refiere a que es necesario y que lamentablemente hemos desplazado para un lado la figura del padre, la figura masculina, y hemos nacido a partir de eso bueno, no me atrevería a decir eso, hombres que carecen de masculinidad y son incapaces de enfrentar la realidad de este mundo. Y en pocas palabras, digamos, si hay violencia como tal, si hay familias que terminan separadas por situaciones terribles, muchas de las veces porque no hubo esa figura masculina de parte de un hombre, de parte de un padre, digamos, frente a sus hijos y para su esposa. Y no estoy desprestigiando que ya van a empezar con esto, seguro, ustedes no, pero tal vez alguien en el público que diga, no, pero la mujer también es capaz de sacar adelante su familia. Efectivamente, no estamos dejando de lado el valor de las mujeres, sobre todo las madres solteras. Sin embargo, es una realidad que un hombre que no tiene un padre carece de crecer como persona y alguien de valores y virtudes. Claro. Sí, yo pienso que eso es importante, o sea, al decir que es muy importante y necesaria la figura de un papá en la familia, no se está diciendo para nada, o sea, que la madre sea incapaz de hacer ciertas cosas. En realidad, la madre es capaz de hacer muchas cosas, pero en realidad también es incapaz de cubrir el rol de un padre. O sea, eso no lo puede hacer por más que artificialmente lo esté intentando cubrir. O sea, no es que una madre sea mala simplemente porque está sola o malcría a sus hijos por el simple hecho de que es mujer. No, el problema es que una familia, un niño en desarrollo necesita las dos figuras, necesita la figura de su padre y la figura de su madre, que en distintas etapas de su desarrollo funcionan de distinta manera para el niño, para la psicología del niño. Fíjense, algo que de lo que estaban mencionando era que, bueno, ¿cómo esperan que haya masculinidad, propiamente masculinidad, en la sociedad cuando pues, los niños crecen sin papás o ven a los papás haciendo tontería y media? Eso justamente entra al debate que muchas veces se nos quiere plantear de que, bueno, es que la masculinidad en realidad es una cuestión cultural, porque realmente es por el contexto en el que estás que la masculinidad está, pues no sé, torcida o dañada, etcétera, etcétera. Y es que en cierta manera me gustaría que la gente que tal vez tiene esta postura entienda
que el decir que la masculinidad es algo propiamente natural no quita que también tenga su rol cultural, o sea, son las dos cosas. O sea, supuesto debate entre la naturaleza y la cultura, a mí se me hace tan absurda porque, o sea, por qué tiene que haber un debate entre la naturaleza y la cultura cuando realmente las dos cosas están a la vez funcionando en la vida del ser humano? O sea, no tenemos que quitar, no es una batalla entre una o la otra, las dos existen, las dos están ahí. Sin embargo, una puede cambiar, que es la cultura, ¿verdad? La naturaleza esa no la podemos cambiar, solamente cambiamos la cultura. Entonces, ahí podemos entender qué es lo más fundamental en la vida del hombre. Lo más fundamental en la vida del varón va a ser su naturaleza y va a depender de la cultura a la que lo expongamos, si va a vivir, esto que decías tú, Alex, si va a vivir propiamente aquello para lo que fue hecho o va a actuar en contra de eso para lo que fue hecho, ¿verdad? Que la cultura tiene, por tristeza, tiene ese poder de voltearnos hacia nuestra propia naturaleza. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres en la tierra que podemos actuar en contra de nuestra naturaleza justamente por la cultura, por nuestra libertad. A esto, de hecho, volviendo a Wittgenstein, esto le llama Wittgenstein degeneración, es decir, cuando tú actúas contra tu propia naturaleza, y aquí estoy hablando de la misma sexualidad como propia naturaleza. Edith Stein va a entender, porque, bueno, hablar de masculinidad también es hablar de sexualidad, pero sexualidad no se debe entender como actos sexuales, no se refiere a tener relaciones sexuales, no se refiere solamente a atracciones sexuales, esta mal llamada, ¿cómo se le dice? Orientación sexual, ¿verdad? Sino la sexualidad es como lo que se puede ver de todo lo que está por debajo de nosotros. O sea, nuestro físico, nuestra manera de movernos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, todo es nuestra sexualidad. Entonces, el hombre o el varón es simplemente el modo de ser que se expresa desde una sexualidad de varón, ¿verdad? Del ser humano, de un ser humano. Y por tanto, o sea, si nuestra sexualidad la intentamos desarraigar, o nuestro modo de actuar, nuestro modo de presentarnos ante el mundo, la intentamos desarraigar de nuestra naturaleza de varón, es cuando empezamos a degenerar, empezamos a degenerar. Y una manera de degenerar, y volviendo a lo del machismo, es utilizar la fuerza en contra de nuestra propia naturaleza, que sería la naturaleza de proteger, y empezamos a dañar, ¿no? Empezamos a dañar a nuestras parejas, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, porque no solamente la mujer, también dañamos a los mismos hombres, y el ejemplo propio es el del papá que daña a su hijo, ¿verdad? Por la falta de estar ahí o por el maltrato que tiene. Eh, y lo importante es que esta falta de este papá que daña a su hijo o el modo en que actúa el papá que daña al hijo, el varón al varón, eh, crea una inseguridad en el niño que va creciendo. O sea, todas las cosas que nos faltan en nuestro desarrollo crean inseguridades. Y si ustedes ven, si ustedes analizan, la inseguridad del hombre, el hombre a la inseguridad reacciona eh, utilizando su fuerza. El hombre reacciona ante la inseguridad utilizando su fuerza. Y todo este ejemplo del machismo, toda esta cultura del machismo que se ha intentado criticar tanto y destruirla, y que yo estoy de acuerdo en que se tiene que destruir todo machismo que existe en la sociedad, que yo no creo que es un sistema, pero existe en grupos o en ciertas familias, es simplemente un reflejo de hombres inseguros que utilizan su fuerza ¿cómo puedo decir? Para tapar esos hoyos de inseguridad. El hombre así se defiende. Entonces, el hombre está para defender y se defiende a sí mismo utilizando la fuerza, pero si la utiliza en contra de su naturaleza, que es protegiendo a la comunidad, la va a utilizar dañando a la comunidad, dañando a la comunidad. Y es ahí donde empiezan estos tipos de problemas. Ahora, se ha hablado tanto del machismo que hoy muchos hombres, muchos varones han intentado como que desarraigar de ese machismo y vamos a deconstruirnos al punto de que han intentado hasta deconstruir su propia naturaleza masculina, no solamente lo bueno, digo lo malo, también han intentado quitar lo bueno porque lo confunden, confunden el proteger con el dañar. Y lo han intentado eliminar, que ahora ya no solamente la inseguridad de que te dañen por ser hombre y que te defiendas, sino que ahora ni siquiera eres capaz de defender nada. O sea, ya no eres capaz de defender nada. Ya el hombre no se siente capaz de ser protector de la familia, siente que si intenta proteger a su familia, está siendo opresor. Y ese tipo de actitudes crea hombres débiles.
en el sentido de que somos débiles en todo sentido, o sea, no se puede proteger nada, ya no protegemos nada. Entonces las comunidades quedan sin un protector. ¿Y quiénes tienen que entrar al rol de ese? Pues la mujer. La mujer tiene que entrar al rol de proteger lo que el hombre debía proteger. Y bueno, ustedes pueden ver las consecuencias de la sociedad que tenemos hoy. Realidad, yo les puedo decir, el feminismo, en mi opinión, es la mujer intentando entrar a proteger lo que el hombre no ha sido capaz de proteger por su falta de masculinidad. Pero ambos están mal. O sea, no puede ser ese el rol de Pero, o los sea, dos. perdón que te interrumpa, pero mira qué interesante. O sea, estás entonces diciendo de que el feminismo nace de un hombre defectuoso. O sea, Exacto. y la ideología feminista nace de tú lo mencionaste, no es algo sistemático, pero como este ambiente, ¿no? De cultura machista en el que ese es la naturaleza humana entendida de mala forma, aplicada de Sí. mala forma, que obliga a la mujer a tomar un rol que no le compete. Y ahí Ujú. ya estamos hablando de de un ser, de una naturaleza que convive con una construcción social y de género, que bueno, que Sí, deriva en una construcción de género, ¿verdad? exacto. Porque de hecho ahorita lo que yo te iba a preguntar, que tú te me adelantaste, que era bueno, pero es que Ay, tío. todo esto que hemos estado, todo esto que hemos estado hablando, Perdón, perdón. lo hablamos desde nuestra metafísica realista, porque a final de cuentas todos aquí seguimos el pensamiento escolástico en mayor o menor medida, pero somos realistas en ese aspecto, es decir, creemos que existe una esencia de las cosas, creemos que existe una naturaleza tal cual. Pero ¿qué pasa cuando llegan y nos dicen, no, o sea, no existe tal naturaleza? Tú la construyes, tú la vas definiendo. Que creo que tú ahí ya has tenido mucha experiencia con eso en tus estudios de maestría, ¿no? De que me decías, cada clase se sentía como un clavo al realismo. Sí. este y ahora la pregunta que a mí me surge es, bueno, ok, estamos hablando de esto desde el punto de vista del hombre en general. Ahora, vamos a centrarnos en el hombre católico, que ya no solamente tiene todo esto que ya hemos mencionado, que su naturaleza y su construcción social de por medio, sino que también tiene el apartado religioso, que también es algo de la cultura, es decir, también tiene su dimensión cultural, pero pues al menos nosotros que somos creyentes sabemos que aunque sea un apartado cultural, se ubica en un nivel todavía más alto incluso que la misma naturaleza, que es la participación de ¿cómo se llama? De bueno, no de la divinidad, pero es la unión al cuerpo místico de Cristo. Aquí lo que a mí me gustaría preguntarles es, bueno, ya tenemos esta visión del hombre y el hombre católico, ¿en qué se diferencia perdón, en qué se diferencia el hombre regular de un hombre católico? ¿Es necesario incluso añadirle esta etiqueta de católico o el hombre puede acceder a su propia masculinidad, a su propio ser hombre, vamos a decirlo así, al grado máximo sin el aspecto de la religión católica de por medio? Pienso que la masculinidad propiamente llega a su esplendor solamente a través del catolicismo. Me explico. Actualmente también ha sucedido que se han vuelto muy virales ciertos influencers, que no voy a decir nombres, que promueven digamos, una cierta masculinidad, pero ellos refieren solamente a que tienes que comportarte de ciertas maneras como más rudo, como darte a desear a través del ejercicio y cosas muy particulares, pero en pocas palabras, digamos, la masculinidad sin Dios tiende mucho al machismo, por así decirlo. ¿En qué sentido? En el que esa masculinidad sin Dios o sin religión o sin principios propiamente tiende a denigrar un poco la imagen de la mujer, porque yo los he escuchado muchas veces decir, referente a estos expositores, que no, que la mujer hay que darse a desear hacia las mujeres, es bueno si dices que tienes muchas mujeres a tu lado, y lamentablemente, digamos que eso incluso también deforma la imagen de lo que es la masculinidad verdadera. Dentro del catolicismo, no tenemos grandes autores que refieren a lo que propiamente es la masculinidad. Para la iglesia, incluso el gran patrono y que el Papa Francisco incluyó en la plegaria eucarística es San José. La imagen de San José es ese varón protector, amoroso y de carácter que ve frente a su familia. Es ese hombre que sabe responder ante los retos que se le incluyen, que no se doblega ante cualquier reto y que además, desde su ser hombre, de ver por una familia,
o incluso siendo sacerdote, que también son varones, en ese caso, digamos que estamos más invitados todavía a ser más apegados a una relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? El hombre católico o el catolicismo en cuanto a masculinidad se refiere a ese hombre que es capaz de reconocer sus debilidades, de saber enfrentar cualquier reto y encomendarse totalmente a Dios. ¿A quién utilizo como referencia para esto? Totalmente a San José. Y lamentablemente, bueno, también nos encontramos con otra situación, y esto ya no se refiere solamente a los hombres casados. Vamos a ver por parte de los sacerdotes. El sacerdote tiene que ser una persona completamente masculina. De hecho, si ven los documentos, se refiere a que el sacerdote, bueno, lo voy a decir así como dijo ahorita. Es que ya vamos a entrar en polémica, y entonces por eso digo, así que por eso me río. Bueno, fresco a los últimos 5 minutos. Sí, ya vamos a entrar a polémica. Es necesario que al sacerdote le gusten las mujeres. Es necesario que el sacerdote sea masculino. O sea, que no sea ni afeminado ni machista. Ya entramos a la polémica. Discúlpenme, pero ya... No, pero yo pienso que es polémico solamente para la gente que no quiere verlo, porque, o sea, si por algo el varón es pastor en la Iglesia Católica, o sea, es exactamente el mismo rol, y por eso la mujer tiene el rol de madre, de protectora, que hasta la misma Iglesia es reconocida desde una perspectiva femenina, es decir, nuestra madre, la Iglesia, ¿no? Pero bueno, que a alguien le parezca esto controversial, bueno, pues que lo regresen al seminario. Lo lamento. Que lo regresen al seminario. Súper rápido, así en cuanto a, por ejemplo, ahorita que dices esto, que la iglesia es reconocida como desde una perspectiva femenina, inclusive por ejemplo, en la arquitectura de los templos, la arquitectura del templo está hecho desde una perspectiva de femenina. O sea, porque es dentro de lo que es el templo donde sucede el milagro eucarístico, ¿no? Y bueno, pues, o sea, en el seno del templo está sucediendo esto. Exacto. Y el templo tiene una teología, la mujer tiene una teología del templo, y el varón tenemos teología de sacerdote, Uh-huh. porque el sacerdote resguarda lo que está pasando en el fondo del templo. Uh-huh. Que no es más que una la reflexión que me protección, parece ¿no? interesante. Muy interesante, sí. Y fíjate, aquí retomando un poco lo que estaba hablando Prisi, voy a poner una piedrita, ¿no? Te voy a llevar la contra un poco para ponerlo así para prender un poco esto. Nos quedan 5 minutos, ahorita damos una pequeña pausa, reabrimos la sesión y continuamos. Pero primero quiero decir esto. Mencionas de que, por ejemplo, para ti San José, y de hecho para mí también lo es la mayor expresión de masculinidad que hay dentro de la Iglesia Católica. Dejando totalmente aparte a nuestro Señor Jesucristo, que él ocupa otro nivel, o sea, él sí ya es otro nivel, o sea, San José pues es Dios. la mayor... ¿Mande? Que sí, pues es Dios. Pues sí, pues es Dios, o sea, no podemos hablar de Jesús de la misma manera, en el mismo sentido que nosotros. Pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Obviamente yo voy a tender a contradecir la teoría que voy a mencionar, pero existe dentro de la antropología y la psicología, no sé si la han escuchado, la teoría de las 3 P del hombre, que el hombre es proveedor, preñador y protector. Un hombre que se desarrolle en esas 3 cosas puede efectivamente considerarse que alcanzó, si lo hizo correctamente, alcanzó la plenitud de su masculinidad. Entonces yo me voy a preguntar en el caso de San José. San José es proveedor, desde luego que lo fue. Es protector, desde luego. Pero es preñador. O sea, San José o sea, tal vez suena tonto, pero pues, estamos cuestionando aquí ya la masculinidad de San José. No suena tonto, pero me da risa la palabra preñador. Oye, yo creo que lo tuvieron que usar para poder terminar ¿cómo se llama? El juego de palabras. Oye, pero ¿sí será preñador o paternal? Yo lo había escuchado como preñador, es decir, que bueno, podríamos reformularla, porque ya paternal ya no implica una paternidad necesariamente biológica o que conlleve de este acto, el acto sexual de por medio, porque claro, la palabra preñador sí la necesita, es algo necesario por el mismo lenguaje que se está utilizando. Pero por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? San José sí cumplió con su propósito con su rol de preñador
en el contexto de que vivían en un matrimonio josefino, es decir, de que los dos fueron vírgenes durante todo su matrimonio y nunca pasó nada de nada? Respóndanme después de los comerciales. Vamos a cerrar la sesión y luego la volvemos a abrir para continuar con el tema. Va. Ok. Va. Ahí está ya. Ok, bueno, entonces continuamos, nos habíamos quedado en esta idea, ¿no? De lo que les preguntaba. Miren, hasta ya el Tibu ya está así inquieto de que ya quiere decir algo. De que si realmente bajo esta teoría San José cumplió su propósito como hombre, o si se quedó, pues, ahora sí que corto, ¿no? Es decir, que se quedó a la mitad del camino. ¿Qué piensan? O sea, obviamente pues, vamos a tirarlo a la teoría, ¿no? O sea, yo pienso de que como hombres católicos que somos aquí vamos a tirarla a la teoría y vamos a intentar reformularla. Pero, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Pues, no, pues es que a mí se me hace, obviamente que el, o sea, biológicamente, o sea, un padre tiene pues ese rol pues de preña, ¿no? O sea, por decirlo así, aunque la palabra se me hace muy relacionado con un animal, pero bueno, o sea, el padre embaraza a la esposa, ¿verdad? Eso es un rol de dentro de la familia, tiene a sus hijos, pero decir que un hombre tiene que tener ese componente para ser masculino se me hace absurdo porque, como vuelvo a lo que había dicho al principio, o sea, un bebé varón es masculino, un niño varón es masculino, este, se es masculino durante toda su vida y bueno, se tiene que ir a perfeccionando o alcanzando el fin último de esa masculinidad durante la vida del ser humano, pero que no se llegue a, o que no, bueno, nunca vamos a llegar al fin último total en la vida, ¿verdad? De la masculinidad, pero el que no se pueda ir avanzando no significa que deja de ser masculino en sí mismo. O sea, lo que se puede hacer es dejar de, o sea, ir en contra de tu masculinidad y dañarla, pero no dejar de ser masculino, o sea, simplemente tienes una masculinidad lastimada. Pero bueno, eso de preñables a mí se me hace, yo iría más por la línea de lo que dijo Slash, Paternal. bueno, un hombre, un hombre, un varón, tiene que aprender a ser paternal, o sea, aunque no seas papá biológico, tienes que ser paternal, porque a la mujer, lo femenino, siguiendo otra vez a Edith Stein, para Edith Stein la feminidad es maternal, aun cuando no sea madre biológicamente hablando. Es el mismo paralelismo, o sea, no podemos decir que porque no tiene alguien un hijo, pues no cumplió su masculinidad. Ahí dejaríamos fuera hasta Jesús mismo, sería absurdo, ¿no? Y fíjate, o sea, aquí hay algo, bueno, ya con Jesús ya me terminaste de convencer, ¿no? Pero te iba a decir lo siguiente. Fíjate, platicando con un sacerdote ya hace un tiempo, hace unos meses, él me decía de que la vida sacerdotal era una vida para el hombre, hablando desde su punto de vista como hombre, una vida llena de inestabilidad. Es decir, él lo Mm. mencionaba que era una vida de inestabilidad y que en muchas ocasiones el sacerdote corría el riesgo de quedarse, vamos a decirlo así, frustrado en sus, y utilizando el lenguaje aristotélico, en sus potencialidades como hombre. Decía, él me comentaba, por ejemplo, piensa en un esposo. Dice, él tiene su vida ya hecha con su familia que le da estabilidad, con su esposa, con la que tiene sus relaciones, que le da una estabilidad, que le da una realización, un sentido de pertenencia y realización, y al mismo tiempo tiene su hogar, su casa, su lugar físico en el que él sabe que él pertenece ahí y ahí va a volver y en ese lugar él es acogido. Dice, pero el sacerdote no. Dice, el sacerdote no tiene una mujer con quien tener relaciones, no tiene una comunidad estable como una familia de la cual forma parte, ni tampoco tiene un hogar estable en el cual puede regresar siempre. Porque, o sea, sí, Ujú. tiene su comunidad parroquial, tiene sus parroquianos, tiene la casa parroquial, etcétera. Pero pues todos aquí sabemos de que y lo que ya platicaba con José, o sea, el sacerdote es una persona que en cuanto se convierte en sacerdote, es un hombre que en cuanto se convierte en sacerdote deja de ser prácticamente un humano ordinario, vamos a decirlo así, y es alguien que se va a dar. Es decir, es alguien que renuncia a sí mismo y que por tanto va a renunciar a la actualización de las potencias, por decirlo de esta manera, de hombre que tiene. Pero, por ejemplo, aquí me suena entonces, ¿cómo podríamos considerar esto a la par de lo que ya hemos mencionado?
del Es hombre que católico? Mira, bueno, adelante, Les. yo creo en gran medida que o sea, puedo tomar esa partecita que dices, ¿no? O sea, la realización de la persona como tal, pues va, sí, sí, o sea, sí es hacer ciertas cosas para uno, pero al mismo tiempo, ese tipo de cosas es o sea, son para donarse y la realización de la persona sí recae en la renuncia a sí mismo. O sea, voy a poner el ejemplo de Tibu, ¿sabes? O sea, y de padres de familia que tienen hijos chiquitos. O sea, ninguno de ellos se levanta a las 3 4 de la mañana bien felizote porque el niño está llorando, ¿sabes? O sea, se levantan y dicen, chingado, tengo que hacer esto, pero no lo hacen lo hacen meramente por amor. O sea, porque el hombre paternal o la persona que ya ha desarrollado estas cualidades de paternalidad, que yo creo que en la paternidad, perdón, se abrazan la protección y la providencia. O sea, el hombre que es paternal dice, va, lo hago por un bien mayor, por el bien mayor que es mi hijo y que es cuidarlo y es, o sea, pues que se tranquilice, que descanse y pues bueno, ya yo renuncio a mi sueño, ¿no? O sea, porque hay un bien mayor. El sacerdote renuncia a ciertas cosas para un bien mayor que es llevar los sacramentos a la otra persona. Y también los que no somos padres de familia renunciamos a ciertas cosas porque también ejercemos cierta paternalidad. O sea, ahorita no se me viene nada a la mente, ¿no? Pero la realización de la persona sí está en renunciar a ciertas cosas que son legítimas. O sea, son cosas buenas, pero renuncio a ellas para un bien mayor. Digo, lo repetí como 7 veces, ¿no? Pero es que de ahí parte, y estamos hablando del hombre católico, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que dice nuestro Señor? Es, aquel que pierda su vida por mí la encontrará. Y aún así, yo me atrevería a decir que la persona que no es ni cristiana, se sabe pleno y se sabe feliz siempre cuando vaya dejando ciertas cosas para donarse a los demás. Bueno, sobre el sacerdote, decía mi maestro de celibato sacerdotal, hay que recordar que el sacramento no se sobrepone ante la naturaleza. Y tal cual, en el celibato existe una paternidad espiritual, por así decirlo. El hombre en sí mismo está hecho para ser protector, para ser benefactor, para darse a sí mismo a los demás, pero refiriéndose a que somos capaces de, digamos, renunciar a ciertos gustos para que otras personas estén bien. Esto lo vemos desde el hecho, como ya mencionaba Alex, el papá que se levanta a las 2 de la mañana a cuidar a su niño, el papá que se levanta a las 2 de la mañana y no duerme nada por el hecho de que quiere que sus hijos estén bien económicamente, su esposa de igual manera. O fíjate que también lo veo desde el hecho de que un hombre, lo primero que hace cuando ve, digamos, algo que le hacen algo inapropiado a su pareja es que se enciende. Es algo, o sea, el hombre despierta digamos, su irracionalidad y su ser violento en el, digámoslo así, en el acto de querer defender a ese ser amado. En el sacerdocio pienso que de igual manera, a través del celibato, y como ya mencionaba Slash, tienes que saber y ser consciente de que vas a practicar y vas a vivir una vida célibe, pero desde la entrega, desde la afectividad que puedes generar con la gente que tienes a tu alrededor. Y efectivamente no siempre es algo que te satisfaga del todo, porque al final de cuentas seguimos siendo humanos, ¿verdad? Pero creo que ahí entra mucho la madurez, y hablando de masculinidad, el dominio a sí mismo, que va por medio de la castidad. Algo que a nosotros, que a los hombres se nos invita mucho, es la vivencia en la castidad. Hay un libro muy padre que se llama Celibato para Todos, del padre Amadeo Cincini, no sé si lo hayan leído. En este libro, que está muy interesante, de hecho yo se lo recomiendo tanto a novios, como a esposos, como a sacerdotes, porque en él se nos plantea el valor del celibato sacerdotal, de la castidad que necesitas para llegar a él, pero refiriéndose a la castidad como una virtud que todos los cristianos tenemos que practicar. El dominio de sí mismo es importante para que el sacerdote, la persona casada y el que se prepara, o incluso el soltero, pueda dar frente a los retos que se vienen después. Y cuando se habla de que pues no se realiza una persona si no tiene hijos,
Pues no necesariamente sucede en el caso. Yo tengo el gusto de conocer muchas parejas que no tienen hijos y aún así ellos dedican su vida ya sea en una especialidad que les gusta, un trabajo, una carrera o incluso al servicio social, al servicio de los más pequeños a través de la iglesia. Pero, por ejemplo, tú dirías que estas parejas, por ejemplo, retomando un poco de mis clases de lo que veíamos en ética social, el propósito del matrimonio, de la institución matrimonial, es a final de cuentas la procreación, es decir, es uno de los objetivos, ¿no? Eh, Obviamente cada pareja tiene su contexto, tiene sus porqués, pero por ejemplo, suponiendo una pareja que simplemente decidió no tener hijos porque no quiere tener hijos, es decir, no es algo que le interesa, que está dentro de sus objetivos personales, sea ya porque les va a impedir su desarrollo profesional, les va a impedir su desarrollo personal en algún sentido. ¿Eso no sería más bien algo que va en contra de la naturaleza propia del matrimonio? Bueno, ahí es distinto. Justamente yo estaba planteando la situación en la que una pareja se casa, pero cuando están casados se dan cuenta que no pueden tener hijos. Ok. Eso es muy distinto. Sí. Justamente me hace recordar a mis pláticas prematrimoniales donde me metí en problemas por eso. Hay que aclarar que incluso el matrimonio se puede volver nulo si en caso de que el esposo o el hombre o la mujer ya saben de antemano que no pueden tener hijos y aún así pues se casan. Ese sí es un problema. Incluso te digo, se puede hacer que el matrimonio sea nulo porque no se fue sincero de todo. Ya, como tú dices, porque uno de los fines es la procreación. Si una pareja se cierra la vida, claro que no va a llegar a su plenitud porque no está ejerciendo de manera completa esta vocación tan bella. Y en el caso de las parejas, te digo, eso está en cuanto a las parejas que no quieren tener hijos y que sí pueden tener hijos, que ya han tenido muchas situaciones parecidas. Y en cuanto a las parejas que no pueden, que se casan y no pueden tener hijos, ahí entra mucho, me llama la atención la manera en la que la manejan los sacerdotes. Propiamente no lo he leído en un documento de la iglesia, no sé si alguno de ustedes pueda agregar, pero casi siempre lo que yo he escuchado de parte de conferencistas, o creo que incluso del Papa, me voy a poner palabras en alguien que tal vez no las haya dicho, creo que fue Juan Pablo II, si no mal recuerdo, que mencionaba que las parejas que no pueden tener hijos son llamados a una paternidad espiritual o dar su matrimonio a los más pequeños en cuanto a ministerios que refieren a niños que no tienen padres, la adopción también, que es digamos ya de por sí es algo amoroso y donde de verdad una persona muestra su generosidad como pareja al adoptar a un pequeño. Efectivamente, como dices, resumiendo, Ángel, es distinto, sí es completamente distinto. Y fíjate que, por ejemplo, ahorita estamos hablando, ¿no?, de este ser hombre y católico al mismo tiempo. Hace unos días yo estaba teniendo una conversación con unas amigas y ellas ya son, disculpen si están viendo esto, pero ellas ya son grandes, van a saber a quién me estoy refiriendo. Ellas ya están grandes, estoy hablando de 30 para arriba. Entonces, pues, unas chavalas. Bueno, o sea, grandes en el sentido de que, por ejemplo, ahorita, bueno, aquí voy a balconear a Slash, pero por ejemplo, Tibu ya es padre de familia y todo, o sea, socialmente hablando se espera que para los 30 pues ya seas padre de familia, ¿no? En ese sentido, Tibu sí está dentro de los estándares. Parte del sistema cultural. Eres parte del sistema, exactamente. De la presión sistemática. No, al contrario, no es parte del sistema. No, en realidad no. Sí, al contrario, Tibu le está dando frente a un sistema que dice que no tengas hijos. Bueno, claro. Es verdad. Que no te cases. Pero fíjense, o sea, a lo que quiero llegar es, estaba platicando con estas amigas y me estaban diciendo, unas de ellas ya están divorciadas, otras todavía no consiguen pareja, etcétera. Y me comentaban, todas ellas son de iglesia, están incorporadas a parroquia y todo, y me comentaban de que incluso dentro de los hombres de la iglesia, o sea, los hombres católicos, practicantes, no encontraban un hombre con el que ellas se pudieran decir, ok, me caso con él y voy a estar segura que va a ser para siempre. Es decir, ellas identificaban al varón, tal vez sin quererlo, como simplemente algo de paso.
o algo de rato. ¿Por qué? Porque no habían hombres que se podrían comprometer hasta el grado de que en ellos van a confiar al 100%, porque a final de cuentas todo esto es una cuestión de confianza, pienso yo. Es decir, como mujer confía en un hombre que la va a proteger, le va a proveer durante toda su vida, y pasa y resulta que dentro de nuestra misma iglesia ya no estamos teniendo estas mujeres que confían en eso. Entonces aquí es donde yo vengo a la experiencia personal y por ejemplo en los jóvenes que yo he estado acompañando, que en ocasiones he tenido el privilegio de acompañar a varios hombres, me veo falta de identidad de ser hombre dentro de ellos. Y son hombres que viven en familias funcionales, que están dentro de la iglesia, pero que aún así tienen esta carencia. Entonces aquí, y por ejemplo, de paso también vemos todos los numerosos casos de abuso sexual que hay dentro de la iglesia. Los, ¿cómo se llama? Los sacerdotes que apoyan ideologías LGBT, etcétera. Slash ya lo decía en una plática informal que teníamos ahí en el grupo, que decía pues que muchas veces el cómo es que el sacerdote celebra la liturgia se correlaciona con su vida sexual, con su propio ser masculino, porque es algo que él tiene que proteger. Es decir, la liturgia es algo que él tiene que proteger, y si vemos que el sacerdote no tiene una liturgia bien cuidada, no tiene una liturgia bien puesta, entonces ¿qué quiere decir? Que no la protege. Y que con lo que hemos dicho, pues entonces podríamos concluir que no está siendo un buen varón, no está siendo un buen hombre católico. Aquí lo que me gustaría yo preguntarles y que al mismo tiempo me gustaría dar una propuesta sería, ¿en dónde está el problema? Es decir, ¿en dónde tenemos el problema? Porque desde luego podemos decir, no, pues es que el problema nació como lo que dice Sartre, ¿no? Lo que hoy se discute lo que hoy se discute en las universidades, mañana se discute en los cafés de París. Es decir, todo nace desde el cambio ideológico, filosófico de la sociedad, con las constantes revoluciones del siglo XX. Pero aunque existían esas revoluciones, también existía una iglesia que les podía hacer frente, que las podía parar. Es decir, aunque la escolástica ya no esté en su pleno apogeo, todavía existía la escolástica. Entonces existía como que la mancuerna, ¿no? Pienso yo que este problema de la masculinidad en la sociedad lo podríamos arreglar, en cierto sentido, podríamos apoyar a que se arregle si dentro de nuestras mismas parroquias y comunidades parroquiales formáramos a los hombres a ser hombres tal cual. O sea, a apelar a ser un San José. Porque pienso yo que de aquí nace el problema principalmente, de que nuestros hombres integrados a parroquias no estamos, y empiezo por mí, no estamos dando el ancho en esta formación a los más pequeños. ¿O ustedes qué piensan? Bueno, yo me gustaría contestar a tu pregunta. ¿Dónde nace esto? Yo pienso que dar una respuesta así, un punto, sería muy aventurado. Yo no me atrevería a decir esto es. Yo pienso que son múltiples factores que sí se vienen arrastrando históricamente. Yo tampoco le echaría la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, le echaría la culpa a generaciones que han ido transformando o han ido aceptando las transformaciones de la cultura. Em, pero si yo lo pudiera resumir, porque pues para ser práctico en esta conversación, yo diría que lo que ha sucedido es que Occidente ha tendido al narcisismo, es decir, ha tendido a un amor por lo subjetivo. Y si tú lo ves en las distintas ideologías que puedas mencionar, que han ido corrompiendo, ya sea, no sé, lo que nosotros, tal vez el público no esté no entienda mucho lo que voy a mencionar ahorita, porque pues no tienen por qué hacerlo. No sé, que corrompan la perspectiva realista, que es esta idea de que hay que conocer la realidad y no solamente lo que nosotros creemos de la realidad, sino realmente lo que es la realidad, y enfocarse en lo que uno cree. O sea, es decir, ahí podríamos ver una cosa. Otra cosa es que nos hemos enfocado en el hombre, en el ser humano, y hemos ido desapareciendo la figura de Dios en el ser humano. Entonces, si yo quiero decirte una palabra de cómo se ha ido transformando en la historia, yo te diría, es narcisista, es decir, está enamorada de sí mismo, la sociedad se ha ido enamorando de la persona misma y ha ido desapareciendo todo lo que está a su alrededor. Es decir, ha ido desapareciendo al otro que está a su lado, a la mujer que está a su lado, al otro hombre, a su hijo, a sus padres, su historia,
y al fin y al cabo el otro en totalidad que es Dios, para enfocarse en lo que quiere, en lo que busca, en sus propios deseos. Y eso lo podemos ver en todas las estructuras sociales, en todas las teorías que puedas encontrar. Y yo te podría decir que ese narcisismo, es decir, enfocarte en uno mismo, pues ya destruye la naturaleza propia del ser humano, o ya va en contra de la naturaleza propia del ser humano, porque el ser humano está hecho para estar en comunidad. Es decir, el ser humano es persona, ¿verdad? Aquí intentando eliminar estos términos que muchas veces se utilizan, que dicen, el ser humano es un individuo. El ser individuo es solamente una característica del ser humano, no es que el ser humano sea individuo en totalidad, o sea, es una de sus tantas características. ¿Por qué? Porque es un individuo, sí, porque está separado del resto. Ah, caray, está hablando mi celular. Este, pero en realidad la mejor palabra para hablar del ser humano es decir, el ser humano es persona. Esa es la mejor palabra que se puede utilizar para hablar del ser humano, este, pues en términos coloquiales, por decirlo así, porque hablar de persona es entender que este ser humano no es solamente una cosa separada de los demás, sino que está en relación con los demás, está en una comunidad con los demás. La persona está en comunidad con los otros, vive en una comunidad, es parte de una familia, no está desarraigado de una familia. Entonces, cuando se entiende de esa manera el ser humano, se entiende que no se puede el ser humano encerrar en sus propias ideas, en sus propias pasiones, en sus propios gustos, en sus propias perspectivas, porque no existe de esa manera. Siempre existe en relación a las demás cosas y tiene que voltear hacia afuera de él o de ella para poder entender cómo funcionan las cosas y cómo funciona él mismo. Cuando se entiende que lo que es uno depende de mi relación con los otros, es cuando podemos cambiar ese chip, ¿verdad? De decir, no es lo que yo quiero, sino es, vamos a ver cómo es el ser humano realmente para poder ir viviendo de esa manera. Cuando nos volteamos y nos encerramos a nosotros mismos, decimos, no importa lo que está de fuera de mí, no importa lo que sientan los demás, no importa nada, lo que importa es que yo sea feliz. Bueno, empezamos a hacer atrocidades porque ya dejamos de ser éticos, dejamos de pensar en que podemos lastimar a los otros, dejamos de pensar en la responsabilidad que tenemos con los otros. El ser humano nace, sí, nace dependiente, pero también nace para ser responsable de los que están alrededor de él, para que los demás también dependan de él, en el sentido de cuidar a los demás. Entonces, pues sí, no me aventuraría a decir qué es, yo te digo qué punto específico en la historia, yo me aventuraría a decir, es un espíritu narcisista que está en la historia y que poco a poco ha ido agarrando más fuerza, más fuerza. Si ustedes ven las luchas políticas, comúnmente las que destruyen a la sociedad, son las que se enfocan mucho en mí, en mí, en mí, en mí. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y no en vamos a proteger al otro, vamos a proteger a las personas que están siendo lastimadas. No, es yo quiero esto, yo busco esto. Sin ninguna prueba científica, sin ninguna prueba en la realidad, es solamente lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo siento, y se acabó. O sea, muy narcisista. Ahí es a donde se empieza a enfocar, y Dios se termina eliminando de la foto, Y, que es el otro por excelencia, ¿no? y que esto que mencionas me parece interesante, lo de las ideologías, porque se disfrazan precisamente de un altruismo. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en la ideología de género, ¿no? Con que empezó siendo un promotor y todavía lo es, un defensor, entre comillas defensor, de los homosexuales, Ujú, particularmente del hombre gay. claro. Entonces, el discurso que manejan ellos o que yo he venido escuchando es que lo protegen, lo acogen al hombre gay que está dentro de esa comunidad. Porque yo he conocido hombres gays que no están dentro de la comunidad LGBT, que no aceptan la serie de características y de puntos que la ideología les marca y lo tratan igual que un apestado. Entonces, por ejemplo, a esto que mencionas, pienso yo que esta ideología lo único que promueve es el ensalzar el yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, este narcisismo, pero disfrazándolo de un altruismo de nosotros, lo que Claro. nosotros, y ahí empezamos a crear barreras en las que pues bueno, ya no, ya existe un colectivo que está en una lucha de poder contra otro colectivo, es esta lucha de clases, no, famosa lucha de clases y juego de poder entre uno y el Ujú. otro, que me parece que es Michel Foucault el que lo identifica, no, de estos juegos, los juegos de poder de las clases sociales. eh,
Me parece muy interesante lo que mencionas, pero por ejemplo, Slash, tú desde tu punto de estudios de familia y todo ese asunto, ¿qué piensas, o sea, de todo lo que estaba mencionando ahorita Tibu? O sea, es que se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Por ejemplo, relacionándolo con lo que lo estás diciendo, ¿no? A mí me gusta mucho ver todo el rollo dentro de la cultura, o lo que está de moda meramente. Y lo que está de moda siempre es un síntoma de lo que está pasando en la cultura. O sea, lo que menciona Tibu de que todo se ha vuelto en un espíritu narcisista del yo, del yo. Si te pones a escuchar la música actual o las películas y lo que está en boga, pues son cosas que nada más hablan de sí mismo, ¿no? O sea, en nuestro país, pues que está muy de moda, pues los correos tumbados, todo ese tipo de cosas, ¿no? O el reggaetón que nada más quedan con esas cosas. Eh, ¿Qué puede hacer la familia en este sentido? Pues yo creo que la familia es, digo, no creo, más bien lo es el lugar donde la persona comprende ser persona porque primeramente es donde es amada simplemente por el hecho de ser. Ujú. Y también al mismo tiempo es en la familia donde la persona sabe relacionarse con los otros. Por eso es tan necesario que las familias, o sea, yo sí creo que es necesario que las familias sean familias numerosas. Porque cuando la persona está con personas que son sus iguales, sus pares, de edades cercanas, comprende a compartir, o sea, comprende el cómo compartir, comprende cómo el relacionarse con nosotros, comprende que hay ciertas reglas y ciertos privilegios que se tienen. Por ejemplo, el hermano mayor va a tener algunos privilegios. No quiere decir que sea mayor en dignidad, sin embargo, o más importante, sin embargo, tienes más privilegios porque ya tienes un poco más de edad, que eso conlleva responsabilidades, ¿no? O sea, en gran parte, muchas de las cosas que vemos ahorita en la sociedad es que hablan nada más de los derechos, pero no se hablan de las responsabilidades. Y la familia te enseña a hacer eso. O sea, la familia te enseña, ¿quieres esto? Pues va, lo vas a tener, pero hazte responsable de los actos y hazte responsable de que si esto no funciona, tú tienes que tomar cartas en el asunto. O sea, por eso también lo mismo, ¿no? O sea, familias en las cuales no está una figura paterna, o sea, la madre enseña la ternura, inclusive un poquito del salir de sí mismo, pero el padre enseña la administración, la responsabilidad con el mundo externo. O sea, ¿por qué? Porque es el padre o sea, el que está lidiando con todas estas cosas, que está administrando la casa y de saber de qué manera vamos a responsabilizarlo. O sea, y yo creo que eso es necesario retomarlo en nuestra sociedad o sea, desde la familia, porque queramos o no, o sea, y hay mucha gente que dice, no, pero la familia puede ser sí el núcleo, pero es también un, un lugar donde se crean vicios y todo. Pues sí, pero es que por eso mismo necesitamos familias sanas, para que este espíritu narcisista que dice Tibú, no, sí, o sea, hacerle frente a él. O sea, Oye, nomás me gustaría agregar, no quiero, esto que estás diciendo, Slash, me llama la atención que hoy podemos notar, volviéndolo al espíritu narcisista, familias o parejas, porque no, muchas veces ni siquiera llegan a tener hijos, que esta idea narcisista corrompe tanto a la sociedad que ahora hasta las mismas familias o las que podrían ser este lugar de contradicción, como decía Prisciliano ahorita, ¿verdad? Eh, Se ponen de acuerdo para vivir narcisistamente juntos, es decir, llegan a ciertos acuerdos donde los dos están de acuerdo en no darse. O sea, vamos a vivir cómodamente, estamos compartiendo sexualmente, no sé, puras cosas que llenan a la misma, al mismo, pues no sé, al mismo yo, volvemos al espíritu narcisista, y llegan como un acuerdo para vivir así. Es decir, no llegan al acuerdo de cómo van a compartir, sino al acuerdo de cómo van a proteger sus propios espacios viviendo en la misma casa. si Y te eso es fijas, es algo un bien. espíritu de uso. Exacto, exacto. Muy extraño, pero nomás eso quería agregar, perdón. Fíjense que, bueno, aquí nos está marcando otra vez el mensaje de 10 minutos. ¿Qué les parece si ya con esto te damos por finalizada la Sí. sesión? Ya terminando con esto. Fíjense que lo que menciona Tibu me parece muy interesante porque me recuerda esto de las relaciones abiertas. Es decir, este fenómeno que yo lo vengo escuchando desde hace relativamente pocos años. De estos acuerdos sociales que se dan entre un hombre o una mujer, o incluso yo lo he visto todavía más marcado entre homosexuales, entre un hombre gay y otro hombre gay, o una mujer lesbiana con otra mujer lesbiana, en el que llegan al acuerdo de que no hay exclusividad.
Es decir, pues somos pareja y ya se acabó. O sea, es lo que le llaman el poliamor. Es decir, yo puedo tener muchas parejas, inclusive sexuales, en las que tengo relación con ellos, pero no es una relación de exclusividad. Y por ahí, bueno, de las personas que yo lo he escuchado, en una ocasión yo le pregunté a uno, le dije, oye, para ti, cuando terminas con alguien, ¿qué rollo? O sea, por ejemplo, yo entiendo que si yo llego a terminar con mi novia me duela, porque era mi novia, había un acuerdo ahí, había una comunidad, aunque no hayamos sido familia ni nada tal cual, había una especie de comunidad, un intento de comunidad, ¿no? Una construcción, un proyecto que iba en camino a una comunidad. Pero cuando estás así, en ese punto de vista que estás viviendo tú, ¿cómo le haces? Y él me decía, pues es que cada rompimiento lo sientes como si fuera exclusivo. O sea, y bueno, es algo que a mí todavía no me cabe dentro de la mente, ¿verdad? Tal vez soy yo el que está mal, pero sí me queda así como que, oye, pero pues es que estos acuerdos sociales te impiden desarrollar el afecto, te impiden desarrollar las características, el ambiente que va a nutrir la relación para que tú puedas sentir eso en caso de que falle. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, abonándole un poco a lo que estaban diciendo Tibu y Slash. No sé, Prisi, ¿tú qué nos puedes compartir? Mira, yo traigo un dato, de hecho. Parte de un libro que se llama La masculinidad robada, de María Calvo, se lo recomiendo mucho al público. En él refiere que la crisis de la masculinidad empieza a partir de la revolución sexual de 68. Y está muy interesante el análisis que ella hace, porque dice que a partir de ese momento se deja de pensar que solamente existe el hombre y la mujer. Por eso mismo es de que dicen, bueno, pues ahora sí podemos rebujar todos por un lado, porque es lo mismo tanto hombre como mujer, empieza ya toda la situación con las personas homosexuales, y de igual manera ella refiere a que esta crisis también empieza, antes era normal que existieran institutos para mujeres, escuelas y escuelas para varones. Si se fijan, actualmente ya son muy pocas. De hecho, Tibo, creo que tú trabajabas en un colegio para varones, ¿verdad? Aquí en El Paso. Justamente. Sí. Y lo que dice ella es de que normalmente el hombre tenía la posibilidad de encontrarse con otros semejantes y crecer, digamos, en cuanto a sus actitudes y todo lo que implica ser un hombre, todo lo que implica la masculinidad. Entonces, bueno, ella sugiere este momento, ¿no? Pero como ya decía justamente Tibo y Slash, digamos que es algo cultural que lleva formándose desde hace tiempo, pero yo lo asimilo mucho con una cuestión política, ideológica. Me explico. En cuanto lo masculino, lo femenino, la familia, la patria, se refiere mucho a lo religioso, a lo católico. Entonces, en el afán de Occidente de querer separar iglesia, Estado, dejan, o sea, literalmente quieren hacer para un lado todo lo que refiera a la Iglesia Católica. ¿Y qué significa esto? Que ellos meten la ideología de género, tal cual. El hombre deja de ser hombre y se convierte en lo que él quiera. Un cisgénero, un no binario, bueno, tantas letras del colectivo LGBTQ+, y quién sabe qué tanto más. Y justamente se me fue la idea. Y justamente lo que mencionaba también esta misma autora referente a esta separación de iglesia y Estado es que nos hace daño. Al final de cuentas, el hombre es perjudicado en todos los ambientes porque ya no se le reconoce su dignidad. Al contrario, se desplaza y se hace como un estilo matriarcado, que también está mal utilizado en la palabra, pero en realidad es lo que nos hacen ver tanto las asociaciones civiles como la misma ONU, que en realidad todas estas ideologías radicales tienen todo el poder y todo el dinero para ser financiados y darle frente, digamos, a esta cultura machista que propone, según esto, la Iglesia Católica. Y justamente, como tú ya decías, Ángel, al final de cuentas la Iglesia Católica se vuelve el depósito de toda verdad. La Iglesia ya no solamente defiende la fe, defiende la verdad, que en sí misma la verdad, pero la verdad implica también el hecho de defender cuál es la naturaleza propia del hombre, cuál es la naturaleza de la mujer,
y cómo es que se puede desarrollar el hombre desde su ser masculino a través de la formación de grupos en concretos. ¿Cómo enfrentar esto? Pues es difícil, porque si te fijas, los videos, más grandes famosos, pues nos refieren a unas imágenes poco masculinas. Vemos a un tal Bad Bunny disfrazado con vestido, a un Harry Styles igual súper afeminado, y de alguna manera se vuelve la referencia de otros hombres como, bueno, si ellos llaman la atención a otras mujeres por el hecho de que son femeninos, pues ha de servir. Y lamentablemente somos atacados por todos esos lados, pero nosotros como iglesia, ahora hablando como propiamente desde la institución, estamos invitados, no invitados, estamos obligados a fomentar la masculinidad que es propia de un cristiano y a la que somos invitados y llamados todos. Y mira qué interesante lo que mencionas, y que yo pienso que ya podemos ir concluyendo con esto, que es lo que hemos hablado, ¿no? De que comenzamos diciendo que la masculinidad entendida o mal entendida deriva en estos machismos, en estas masculinidades, vamos a decirlo de esta manera, en estas masculinidades frágiles, porque efectivamente pues un machismo es una masculinidad frágil en este sentido de que no se autorrealiza, y que de ahí derivan el feminismo, deriva la ideología de género, etcétera, y que la solución a esto sería volver a las raíces, ¿no? Volver a al correcto entendimiento de lo que es el ser masculino del hombre, cosa que precisamente estas ideologías impiden. ¿Por qué? Porque en su afán de querer desacoplar el ser hombre con la naturaleza del hombre para moldearlo a lo que ellos quieran, pues se olvidan de que ellos nacen y su ideología es parte del problema, realmente. Es un producto del problema, que lo intenta resolver en algún sentido tal vez, pero nace del problema. Y si nace del problema, ¿cómo lo podría resolver? No sé, chicos, pues miren, ya quedan 2 minutos, algunas palabras finales que quieras decir, Tibu, José, Alejandro. Bueno, a mí me gustaría agregar, Tomás, que pues entender la masculinidad, perdón, implica entender al ser humano como tal, es decir, al ser humano en su modo masculino como tal, y entender todas sus dimensiones. Cuando el Estado o la sociedad intenta eliminar pues, su área social, es decir, su relación con la familia, la espiritual, que tiene que ver con o religiosa, con su relación con su religión y con Dios, y todas las demás dimensiones que no tengo tiempo de mencionarlas todas, eh, daña al ser humano, y en este caso, en el modo masculino, va a dañar su masculinidad, en el femenino va a dañar su feminidad, y por tanto la comunidad que depende de lo femenino y lo masculino en relación, pues se va a empezar a corromper y se va a empezar a destruir. Entonces por eso importante cuidar ambas, ambas tipos de ser, ambos modos de ser humano con todas sus dimensiones, no quitando ni una de sus dimensiones, porque si no, lo vas a degenerar, lo vas a romper. Es lo único que quiero decir. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Con esto ya me despido y espero podernos ver otra vez en uno de estos encuentros. Gracias a todos. Claro que sí. Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo, chicos, pues en general ya lamento no haberles podido dar la palabra a Alejandro, pero les agradezco mucho por estar aquí, y pues en general espero tenerlos para otra charla ya, les iré comunicando ya, a ver, tengo por ahí algunas ideas, entonces me gustaría que también estuviéramos juntos en esas charlas, ahí nos iremos comunicando. Pues muchas gracias, audiencia, nos despedimos, y pues cualquier cosa, aquí andamos, estamos atentos a la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Ángel. Hasta la próxima.